Estamos hablando de un cambio en las condiciones climáticas generado por la actividad humana y, por lo tanto, la actividad humana es la que puede dar respuesta a este reto que nos supone el cambio climático. Y desde luego que es un reto muy grande y un reto colectivo que si no lo hacemos entre todos va a ser imposible de lograr. Soy Mónica Sánchez de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y voy a hablar un poco de cuál es la estrategia que tenemos en España para adaptarnos al cambio climático, pero me encanta haber tenido la oportunidad de participar después de la introducción de Cristina y de María José, porque sin habernos puesto de acuerdo vamos a hablar de temas que están muy conectados. Mi idea hoy es que entendamos todos qué es el Plan Nacional de Adaptación. No voy a profundizar en él, está publicado en la web del Ministerio para quien quiera conocerlo en profundidad. Pero para entender el Plan Nacional de Adaptación y qué es la adaptación y de qué estamos hablando, voy a partir de la base. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de, según la definición de la Convención Marco, el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que se suma a la variabilidad natural del clima del planeta. O sea, estamos hablando de un cambio en las condiciones climáticas generado por la actividad humana y, por lo tanto, la actividad humana es la que puede dar respuesta a este reto que nos supone el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, también a veces se confunde el tiempo y el clima. Estamos hablando de las condiciones climáticas medias, por lo tanto, es un concepto que usamos nosotros de forma habitual, pero que en ocasiones parece que genera confusión. Todos sabemos cómo es el clima en España, que en invierno hace frío y en verano hace calor, y para eso tenemos que estudiar periodos de tiempo largos. También usamos este concepto de clima a la hora de cambiar el armario y nos permite saber que en verano necesitamos manga corta y en invierno abrigos. Pero, sin embargo, normalmente vemos a Mónica en el telediario para ver si al día siguiente vamos a necesitar una chaquetilla, aunque estemos en agosto. Y, por lo tanto, ahí estaríamos hablando del tiempo, no del clima, que es esta característica a largo plazo de las condiciones atmosféricas. ¿Qué está pasando con el cambio climático? Pues podemos usar el símil de un pinball. Tenemos un sistema climático que es caótico y si lo estudiamos en largos periodos de tiempo vemos que tradicionalmente en los datos históricos seguía una distribución que podemos analizar. ¿Qué hemos hecho con el cambio climático? Pues lo que hemos hecho es inclinar el pinball y ahora tenemos una distribución completamente diferente debido a esta actividad humana que está modificando el clima. Pronto llego a la adaptación. El cambio climático tampoco es una cosa que haya surgido ahora, aunque muchas veces lo parece. Este es un artículo de 1912 en el que ya se hablaba de la ciencia del cambio climático y cómo la quema de combustibles fósiles, que es la principal causa del cambio climático, estaba modificando el que se conoce como efecto invernadero, que es un efecto que suponen los gases de efecto invernadero y que nos... En este caso, ponen el símil de la manta, ¿no? Funcionan un poco como una manta que permite la vida en el planeta en la temperatura que hemos conocido tradicionalmente. Bueno, pues estos gases están aumentando esta manta y, por lo tanto, la energía que sale del planeta es menor y estamos acumulando energía que calienta el planeta y aumenta la temperatura media. Ah, para allá. Vale. Bueno, las noticias desde entonces han ido evolucionando y en esta imagen se reflejan algunas de las cosas que han salido en los discursos anteriores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el cambio climático al principio se asociaba mucho con el medio natural y con lugares muy alejados, como los osos polares, ¿no? Que nos llevaban a verlo como un problema que no nos afectaba directamente. El futuro del planeta, ¿no? Ese planeta en llamas que no entiendes muy bien qué supone para tu día a día. Unos discursos que en general han sido muy catastrofistas, pero sobre todo me gustaría incidir en que no se relacionaban ni con las causas ni con las consecuencias
consecuencias que estaba teniendo este cambio climático. Simplemente reflejaban una situación dramática para la que aparentemente no se estaba haciendo nada. Y eso se puede traer un poco a la actualidad. Muchas veces cuando se habla de cambio climático no se relaciona directamente con las medidas que se están tomando y, por lo tanto, muchas de las medidas que se toman quedan descontextualizadas en esto que se estaba planteando antes, ¿no? de para qué se están haciendo las cosas y qué efectos pueden tener en nuestro día a día. Esta comunicación nos ha llevado a que, por ejemplo, un 90% de los jóvenes se dice preocupado en España frente al cambio climático. Los jóvenes, además, están dispuestos a cambiar sus hábitos para reducir su impacto ambiental, pero también estos mensajes, sobre todo desde un punto de vista muy catastrofista, pueden influir en otros fenómenos como puede ser el de la ecoansiedad, que es un fenómeno psicológico que se está viendo sobre todo en población joven que tienen una sensación de duelo frente a esta situación de cambio climático y que, por lo tanto, en muchos casos les puede llevar a una desmotivación a la hora de tomar medidas. También puede influir en otro fenómeno que estamos viendo cada vez más en España, que es el del negacionismo climático y que 1 de cada 10 españoles niegan la existencia del cambio climático. Evidentemente sí que se están haciendo cosas frente al cambio climático, sí que se pueden hacer cosas y sí que hay posibilidades de evitar las peores consecuencias del cambio climático. Y para ello tenemos 2 estrategias fundamentales, una la mitigación y otra la adaptación. La mitigación son todas las medidas relacionadas con las fuentes de gases de efecto invernadero, o sea, con la causa del cambio climático. Y luego, por otro lado, tenemos las estrategias de adaptación al cambio climático, que son las que nos permiten hacer frente a los impactos y riesgos que supone el cambio climático en nuestras vidas. Estas 2 respuestas tienen que ser complementarias. Si no mitigamos suficiente el cambio climático, al final superaremos lo que se denominan los límites de la adaptación. O sea, vamos a llegar a un punto en el que no vamos a poder adaptarnos a las consecuencias que está teniendo el cambio climático. Sin embargo, tenemos que adaptarnos ya a todas las consecuencias que estamos viviendo y a todas las que vamos a sufrir irremediablemente por el cambio climático que ya hemos generado. Enfocándonos en esta parte de la adaptación al cambio climático, en cómo hacer frente a lo que supone el cambio climático en nuestras vidas, normalmente estamos hablando todo el rato de los riesgos del cambio climático. Los riesgos vienen definidos, por un lado, por los peligros, las amenazas, o sea, cómo el cambio climático está cambiando las condiciones climáticas y qué efectos tiene sobre el clima. Frente a los peligros, la respuesta es la mitigación. La forma de reducir esos peligros es que tengamos estrategias de mitigación que reduzcan las causas del cambio climático. Sin embargo, con la adaptación nos centramos en los otros 2 elementos del riesgo. Por un lado tenemos la exposición, si estás en el lugar donde se está produciendo ese peligro o no. Y por otro, la vulnerabilidad, que ya son otro tipo de factores que nos hacen ser más sensibles o menos frente a esos riesgos y que nos permiten tener una cierta capacidad para adaptarnos a esos riesgos. Un ejemplo claro de vulnerabilidad frente a las altas temperaturas, por ejemplo, es el tener enfermedades previas que te hacen más vulnerable frente a esas temperaturas. Tener capacidad económica para poder enfrentar este tipo de riesgos. O sea, hay muchos elementos que nos permiten reducir la vulnerabilidad. Por lo tanto, en adaptación nos estamos centrando en la vulnerabilidad y en la exposición. En cuanto a los peligros, pues sabemos cuáles son las tendencias a largo plazo que genera el cambio climático: aumento de la temperatura media, aumento del nivel del mar y cambio en la composición del mar, la pérdida de hielo, cambios en el régimen de precipitaciones, en el caso de España con un aumento de la intensidad y la frecuencia de las sequías y fenómenos meteorológicos extremos. Esto lo sabemos a nivel mundial, sabemos que esas son las tendencias que supone el cambio climático. A la hora de traducir esto a impactos, voy a hacer referencia al evento que lamentablemente hemos sufrido hace unas semanas, que es la Dana, que ha afectado a Valencia y a otros lugares. Y aquí hemos recogido algunos de los impactos que ha supuesto esta Dana para que veamos la amplitud de sectores en los que trabajamos en adaptación al cambio climático y que de alguna forma se han visto afectados en el caso de la Dana. Como veis, tenemos unos efectos muy inmediatos, como pueden ser los efectos sobre la salud humana, las pérdidas de vidas. Analizando cuáles son estas pérdidas de vida,
podemos ver ejemplos de la vulnerabilidad de la que hablaba antes. Ya hay estudios que dicen que la mayoría de las personas que han fallecido son mayores de 70 años. En muchos casos por esta falta de capacidad adaptativa, cuando se vieron en esta situación no tuvieron la capacidad para poder salir corriendo, como sí que tenían personas de otras edades. Vemos un colapso de los servicios de emergencia, problemas en viviendas, edificios, telecomunicaciones, movilidad y transporte, suministro de agua, suministro eléctrico, seguridad ciudadana. Estos quizás sean como los impactos más inmediatos, pero luego podemos ver la cantidad de sectores que se ven afectados tanto de forma inmediata como en el corto plazo. La salud humana de forma indirecta por los daños en centros de salud, peligro de epidemias una vez que se ha producido el fenómeno, problemas de salud mental, estamos hablando incluso de suicidios después de las pérdidas sufridas por la dana, desplazamientos forzosos, problemas en la agricultura, industria, infraestructura urbana, otros suministros. Bueno, no los voy a leer todos, pero vemos la cantidad de sectores que se ven afectados por un evento como este. Por lo tanto, cuando hablamos de adaptación, tenemos que pensar en cómo adaptar todos estos sectores al cambio climático. Y desde luego que es un reto muy grande y un reto colectivo que si no lo hacemos entre todos va a ser imposible de lograr. A ver si consigo avanzar. Vale, entonces ya me centro en el Plan Nacional de Adaptación. Está recogido dentro de la Ley 7/2021, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España. Establece que tiene que haber un plan, una estrategia de adaptación, que es el Plan Nacional de Adaptación y que a su vez se va a desarrollar en programas de trabajo quinquenales. Esta planificación se hace en lo que se denomina el ciclo de la adaptación, que está centrado en primero evaluar cuáles son estos riesgos que supone el cambio climático, a partir de ahí ver qué posibles estrategias de adaptación hay, seleccionar las estrategias e implementarlas. Una vez implementadas hay que volver a hacer este análisis de los riesgos, ver cómo se han modificado estos riesgos y volver a iniciar el ciclo otra vez. Y todo esto con un sistema de seguimiento y de evaluación para ver cómo está funcionando y cuáles son los resultados. El Plan Nacional, además, forma parte de la estrategia a largo plazo de España frente al cambio climático para el año 2050. El actual PNAC, el primero, se aprobó en el año 2006, el actual cubre el periodo de 2021 a 2030 y ahora mismo estamos desarrollando el primer programa de trabajo del periodo 2021 a 2025. A veces quiere, a veces no. Ahí. Entonces, el PNAC constituye el instrumento de planificación para la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España. Eso quiere decir que el PNAC no recoge todas las acciones que hay que poner en marcha frente a los impactos del cambio climático y a los riesgos del cambio climático, sino que busca una coherencia entre todas las acciones que se están haciendo, buscando unos objetivos comunes. Y se desarrolla con programas de trabajo. El actual tiene 257 medidas en las que participan casi todos los ministerios que hay en España. Entonces, bueno, aquí están los ámbitos que identifica el PNAC y que no voy a leer porque son muy similares a los sectores que se identificaban a la hora de analizar los efectos de la DANA. Estamos trabajando desde la elaboración de escenarios de cambio climático que nos permitan ver cómo va a evolucionar en el futuro, sectores como la salud, el agua, el patrimonio natural, hasta sectores mucho más sociales como la paz, seguridad y cohesión social, el sistema financiero y la actividad aseguradora o el turismo. Al final son todos los sectores que se van a ver afectados por el cambio climático y que prácticamente son todos los sectores de nuestra vida. Además, tiene una serie de elementos transversales, algunos ya han salido, como el tema de la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad territorial, ya que los impactos son diferentes dependiendo del territorio. Los efectos transfronterizos, impactos fuera de las fronteras nacionales también pueden influir en España. El enfoque de género, la prevención de la maladaptación, o sea, de aquellas medidas que para intentar adaptarnos al cambio climático lo que hacen es desplazar el riesgo a otras comunidades o a otros grupos sociales o generar más emisiones de gases de efecto invernadero, incrementando el problema. Y luego hay una serie de componentes estratégicos, entre los que está la generación de conocimiento, la integración en planes, programas y normativa sectorial, la movilización de todos los actores que tienen que aportar en este esfuerzo colectivo de adaptación al cambio climático y el seguimiento y la evaluación.
Dentro de lo que es la generación de conocimiento, se elaboran evaluaciones de riesgo, que también están incluidas dentro de la Ley de Cambio Climático. De hecho, en 2021 se publicó una evaluación de riesgos y ahora se está haciendo un esfuerzo muy grande para hacer una evaluación de riesgos mucho más comprensiva, que si todo va bien se publicará el año que viene, con todos los riesgos del cambio climático para España. A partir de ese conocimiento se puede desarrollar conocimiento sectorial. En la propia página del Ministerio está recogido por sectores todo el conocimiento que se va generando sobre adaptación en los diferentes ámbitos de trabajo del PENAC. También tenemos una plataforma que se llama Adapteca, con 2 Cs, que es una plataforma en la que se recogen todo tipo de recursos sobre adaptación al cambio climático, incluyendo material divulgativo, herramientas útiles para los diferentes sectores, bueno, todo tipo de documentación y de recursos para la adaptación. Entre ellos está el visor de escenarios de cambio climático de Adapteca, que es un visor que nos permite ver cómo va a evolucionar el clima en España en términos de temperatura y de precipitación principalmente a lo largo del siglo, y que recoge los últimos escenarios, las últimas proyecciones que hay disponibles a nivel internacional en un trabajo conjunto entre varias instituciones que vamos mejorando este visor para que responda a las necesidades de la gente que trabaja en adaptación. También tenemos, por ejemplo, casos prácticos de adaptación al cambio climático, porque a veces la adaptación se ve algo como un poco abstracto. Entonces se han recopilado diferentes casos de adaptación a nivel nacional y se han descrito para ver si conseguimos que tenga un efecto multiplicador. Se desarrollan documentos divulgativos para poder difundir mejor el trabajo que estamos haciendo. Y luego también se trabaja mucho con diferentes actores de la sociedad, ya que, como decía, es un esfuerzo colectivo. Entonces, tanto en la elaboración del propio plan como en su desarrollo se realizan seminarios sectoriales en los que se reúne a diferentes actores de la sociedad para que planteen cuáles son sus propuestas frente a los retos que supone el cambio climático. Se han hecho numerosos talleres participativos a la hora de elaborar el propio plan y luego quería acabar con un ejemplo interesante de lo que estábamos planteando antes del sacrificio. Este es uno de los casos prácticos que tenemos recogidos. Es un parque que hay en la playa de San Juan, en Alicante. Se llama el Parque de la Marjal y es un parque que es más o menos reciente, y su peculiaridad es que es un parque inundable. Entonces, cuando hay lluvias fuertes en esa zona, este parque se inunda. Buena parte de lo que están viendo se queda inundado y evita que esas precipitaciones lleguen a la parte baja. Aparte de esta utilidad para prevenir inundaciones que tradicionalmente se han producido en la parte baja de la playa de San Juan, también tiene muchas utilidades. O sea, ahora mismo tenemos una fauna muy diversa en este parque. Aparte, tiene las funciones típicas de un parque. La gente va allí a divertirse, va a pasear, y me parece un ejemplo muy interesante de esto que se estaba planteando, de que no todos son sacrificios. En muchos casos vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida con este tipo de medidas. Eso es todo. Muchas gracias.